Buenos días a todos. Bendiciones. Hoy estoy poco ocupado. Cantar, servir las ofrendas y sermón. Pero está bien. Y primero vamos a orar. Amado Dios, mi Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias porque tú nos das un día más de nuestra vida. Y también, Señor, gracias por su misericordia, su amor. Y también especialmente su salvación a cada uno de nosotros. Señor, nosotros conocemos bien a nosotros mismos, que no merecemos alabar a Dios, llamar a Dios como nuestro Padre Celestial. Pero Dios nos ama, envió a Jesús, su único Hijo, para salvarnos por su muerte en la cruz. Señor, nosotros con confianza podemos acercarnos a ti. Y también tenemos el gran privilegio de escuchar sus palabras esta mañana. Señor, por eso nosotros pedimos que abre nuestro corazón y oído y danos su sabiduría. Ilumínanos para que nosotros entendamos sus palabras. Y también nosotros pedimos su poder y su sabiduría para que nosotros pongamos en práctica sus palabras en nuestra vida, a dar fruto de Espíritu Santo por medio de nuestras palabras y comportamientos. Señor, díganos, porque nosotros estamos dispuestos a escuchar sus palabras, Señor. Y también te pido que cuide mi sermón, mis palabras, mis labios, para que yo solo comparta sus palabras, su voluntad a sus ovejas. Señor, gracias, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta mañana yo quiero invitarles a abrir su Biblia en la carta de Romanos, el capítulo 14. Romanos, el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta 12. Primeramente vamos a leer desde el versículo 1 hasta 12. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo antiformalmente. Yo voy a leer el primer versículo y segundo usted, como así hasta 12. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En que come, no menosprecie a lo que no come. El que no come, no juzguéis al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y de día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor hasta los muertos como de los que viven.
Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Esta mañana yo quiero compartirles la palabra de Dios titulando El principio de la vida cristiana, el joy, en inglés, joy. ¿Y qué significa de joy? Una más. La joy, Jesús first, Jesus first, other second, yourself last. Por eso. Y en la iglesia, disculpe, le pasaron. Ok. ¿Qué es la iglesia? Hay varias definiciones de la iglesia, pero según el Romanos 14, nosotros podemos definir qué es la iglesia. La iglesia es un lugar donde personas de diversos antecedentes se reúnen en una sola fe. Es muy importante. La iglesia se consiste de los miembros que tienen diferentes historias familiares, cultura o diferentes nacionalidades. Por ejemplo, en nuestra iglesia, no todos costarricenses, o tal vez como su nacionalidad, como costarricenses, pero sus orígenes no costarricenses. Vienen de europeos, de chinos, coreanos, nicaraguas, italias, españas. También nosotros podemos tener diferentes culturas familiares o diferentes culturas religiosas. Pero ¿qué es más importante? Nosotros nos reunimos en la iglesia en la misma fe. ¿Qué es la misma fe? Dios es el creador. Dios creó el mundo. Dios nos ama. Dios es el Rey de Reyes. Además, Jesús es el único Salvador. Jesús murió por mi pecado, nuestros pecados. Eso es muy importante. Nosotros reconocemos que somos los ciudadanos de los cielos, el reino de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Aunque nosotros tenemos diferentes trasfondos de nuestra fe, antecedentes, pero nosotros confesamos la misma fe. Por eso, antes de empezar el culto, el primer orden del culto es confesión de catecismo, Westminster Mayor. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos que nosotros confesamos la misma fe. Es muy importante, pero yo quiero darles estas preguntas. Unas iglesias pueden dividirse por algo que no es esencial para el evangelio. Por ejemplo, puede dividirse una iglesia por la comida, por la música, estilo de la música, una manera de vestir, por una tradición. La respuesta es sí. Muchas iglesias se dividen por algo que no es esencial, no es bíblico. Este fenómeno no sucede solo estos días. Hace 2000 años, la iglesia en Roma también enfrenta este problema, esta crisis. En Romanos 14, para entender bien el Romanos 14, nosotros debemos entender los miembros que consisten en esas iglesias.
Aquel tiempo la iglesia en Roma se componía dos grupos mayoritariamente, los cristianos judíos. ¿Qué significa los cristianos? Que tienen un trasfondo judíos. Ellos desde niños han aprendido en la familia guardar la ley de Moisés. ¿Qué significa? Ellos deberían distinguir qué come o no qué come. Porque para los judíos, según la Biblia, Levíticos, enseña, aprende algunas comidas, limpieza o impuras. Además, los judíos guardaban algunos días especiales, como las Pascuas, Pentecostés, Día de Tabernáculos o sábados. Por eso para los cristianos judíos, creer en Jesús, vivir una vida fiel, es guardar la ley de Moisés. Pero aquel tiempo también había otros grupos, los cristianos gentiles, como los romanos, griegos. Ellos no tienen ningún trasfondo judíos. Ellos no conocen, no saben muy bien la ley de Moisés. Además, ellos no habían guardado esta ley antes de creer en Jesús. Para ellos, la carne es carne nada más. Los días no son igual. Estos dos grupos que tienen diferentes, totalmente historias diferentes, se reúnen bajo una misma iglesia. Por el tiempo, todos los miembros pueden trabajar juntos, porque ellos creen en Dios, creen en un Dios, un Espíritu Santo. Pero con tiempo, ellos pudieron darse cuenta que las diferencias entre ellos. Por el tiempo, esta diferencia no le da muchas estrés entre los miembros, pero con tiempo, esta diferencia debería ser una causa de fracturar la comunión de las iglesias. Ellos empezaron a criticarse unos a otros, a menospreciarse de otros miembros que tienen diferentes preferencias, convicciones. Por eso Pablo escribió esta carta, especialmente el capítulo 14, a los miembros de la iglesia en Roma. ¿Cuál es la resolución que dio Pablo a los miembros de la iglesia? Es como una joy. ¿Qué significa joy? Es primero. Jesús es primero. Y otros, los demás es segundo. Y yo mismo al final o último. Por eso hoy yo quiero compartir la palabra de Dios según estos 3 puntos. Y también, cuando nosotros enfrentamos la misma crisis, nosotros debemos recordar estas 3 cosas. Joy. Jesús primero, los demás segundos y tú mismo, yo al final. Primero vamos a ver, primer punto, Jesús, Jesus first. Jesús el primero. Nosotros debemos poner el primer lugar Jesús. ¿Por qué? Jesús es el dueño de nuestra vida. Jesús es la cabeza de las iglesias. Porque Jesús compró los miembros de la iglesia, los cristianos, por su sangre.
Por eso es muy importante. Vamos a ir a 4, versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgáis al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerles firmes. Dice, nosotros los miembros, los cristianos no tienen ningún derecho de criticar a otros cristianos que tienen diferentes pensamientos, diferentes convicciones a nosotros, porque nosotros no somos dueños de Él. Nosotros no es Señor de Él. Ellos ni es siervo de nosotros. ¿Por qué? Según este versículo, creado ajenos. Es decir, ellos, el creado de Jesús, ellos son de Jesús, son de Dios, no nosotros. Eso es muy importante. Además, versículos 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor hasta los muertos como de los que viven. Jesús es el Señor de todos. Es decir, Jesús es el Señor de estos grupos que comen la carne. Jesús es Señor de unos que no comen carne. Eso es muy importante. Jesús murió. Los miembros que comen carne. Al mismo tiempo, Jesús murió por el pecado de los que comen carne. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? No pastor, ni anciano, ni algunos miembros. Solo Jesús. Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el Señor de nuestra vida. Al mismo tiempo, Jesús es el Señor de nuestras iglesias. Por eso, Pablo dice, versículos 6, 7, 8, dice, el que hace caso de día, lo que hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Eso es muy importante. Superficialmente es un conflicto en la iglesia entre unos grupos, uno que come carne o otros no come carnes. Pero nosotros poco más ver crisis, problemas profundamente, nosotros podemos encontrar, ese no solo un problema de comer la carne o no, guardar un día especial o no. Es un concepto que tiene algunos miembros. Unos miembros pensaban a sí mismos más superior que otros miembros. Eso es muy importante. Pero es como uno dice, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Según capítulo 14, nosotros podemos ver que en la iglesia de Roma hay dos grupos, unos débiles en la fe, otros fuertes en la fe. Los débiles en la fe, como los cristianos judíos, no comen las carnes. ¿Por qué? Aquel tiempo muchas carnes vienen de algún templo de paganos. Por eso los judíos no pueden comer unas carnes que no sabe dónde vienen. Hoy en día también muchos judíos consumen algunos ingredientes
marcado kosher. ¿Qué significa esto? Esta comida, este ingrediente produce bajo la observación de un rabí, un tradicional judío. Después de 2000 años, los judíos guardan esta ley de Moisés. Pero hace 2000 años antes, en tiempo de Roma, ¿cuántas guardaba esta ley de Moisés? Pero algunos miembros, como los fuertes en la fe, como los cristianos gentiles, ellos habían consumido esas carnes, no importa de dónde viene, esa carne, porque Dios es verdad Dios, Dios es más poderoso, no importa. Los dioses que adoran los romanos, es falso, no es verdad Dios. Mira, por eso, los cristianos judíos pensaban, ellos no verdaderos cristianos, porque ellos no guardaban la ley de Moisés, la palabra de Dios. Al mismo tiempo, los cristianos gentiles empezaron a menospreciar a los cristianos judíos. Ellos no tienen una fe fuerte. Ellos no creen en la obra de Jesucristo. Detrás de estos conflictos, realmente existe un sentimiento orgulloso o superior entre miembros. Mi fe es más fuerte que él. Yo soy más superior que él o ella. Porque él o ella no hace lo que yo hago. Apóstol Pablo no habla. Comer carne es correcto. O ni no comer carne correcta. Él dice 6:8 dice, el que hace caso de día, lo que hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque dar gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y dar gracias a Dios. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivimos y que muramos, del Señor somos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Para el Señor. Usted quiere hacer algo para el Señor o para sí mismo. Verso 8 nos enseña muy claramente, si vimos, porque ninguno de nosotros, es decir, ninguno de los cristianos, ninguno de los redimidos por la sangre de Jesucristo, no viven para sí, para Dios, sino para Dios. Ni ninguno mueren para sí, sino para Señor. Unos comen carne. ¿Por qué come carne? ¿Para Dios? ¿Para glorificar a Dios? ¿O por sus costumbres? ¿O por sus culturas? ¿O por sus preferencias, convicciones? Aunque unos que guarden bien la ley, pero él guarda la ley por sí mismo, eso no es bueno, no es actitud que puede tomar los cristianos. Podemos hacer
para Señor. Por eso nosotros siempre tratamos de poner Jesús en primer lugar en nuestra vida, también en la iglesia. Nosotros hacemos algunas cosas en nuestra iglesia, porque nosotros hacemos estas cosas para Señor, para glorificar al Señor. Nosotros cantamos, nosotros usamos esos instrumentos, nosotros usamos algún jugo de uvas, algo así. Nosotros limpiamos la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia como esta forma de vestidos. No por mi gusto, por ni sus preferencias, ni nuestra convicción. Es para Señor. Es muy importante. Cuando nosotros sucedamos algún conflicto entre nosotros debemos buscar una manera de resolver los problemas. No dice, yo tengo razón, o no tiene razón. Es más bíblico, o usted no. Nosotros debemos dar la misma pregunta. Nosotros hacemos estas cosas para Señor, por Señor, o no. Pero primera cosa que nosotros debemos recordar es Jesus first. Jesús primero en nuestra vida, en nuestras iglesias. Vamos a ver el segundo. Y los demás, otros segundos, other seconds, los demás segundos. Segunda cosa que nosotros debemos pensar, cómo nosotros amar a nuestros hermanos. Eso es muy importante. A veces sería difícil guardar unas cosas que no me gusta o no está acostumbrado. Soy coreano. Cultura coreana es, no todos, pero ya muchas cosas son diferentes de la de Costa Rica, como la distancia de Costa Rica y Corea. Nosotros diferentes saludos, formas de saludos. Primer tiempo, ¿cuál es la gran barrera de que yo pueda acercarme a las hermanas de las iglesias? Es un abrazo. Pero coreanos, nunca. Un hombre, o además pastor, no abraza ninguna hermanas en las iglesias. Por eso algunas misioneros coreanos en América Latina enseñan, en la iglesia no le da saludos de esta manera. Aunque todos ya latinoamericanos, pero este pastor no. Pero yo tengo poco diferentes pensamientos. Yo quiero aprender el cultura de aquí. Por eso yo practicaba de abrazar a unas hermanas en las iglesias. Pero ahora es un poco más acostumbrados que antes. Pero siempre, para mí es difícil. ¿Cómo usar los instrumentos en las iglesias? Cuando yo era niño, mi iglesia solo usaba piano o órgano o a veces órgano de tubos. Solo tres instrumentos puede usar usaba en el culto, otras no. Yo tocaba guitarra,
Cuando yo era joven, el pastor del grupo de joven me criticaba como cristiano o como, además, yo de pastor, tocar guitarra en el culto de los jóvenes. Pero qué interesantes, hoy en día muchas iglesias Corea usa guitarra, batería en el culto, aunque es la presbiteriana, reformadas, no importa. Ya, aunque, por eso muchas iglesias tienen dos tipos dos formas de la culto. Un culto tradicional, un culto moderno. Qué raro. Nosotros discutimos unas cosas no esenciales. Es como una cultura. No enseña la Biblia, pero nosotros discutimos, peleamos cómo es las cosas. No esencial, es como una verdad. Por eso, Pablo nos enseña, si somos cristianos, somos redimidos, nosotros debemos pensar primeramente a nuestros primos, otros hermanos, los demás. Versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo tengo, disculpe, yo hablo mucho de mi historia, pero cuando yo era joven, yo llevaba muchos jóvenes que no conocen la iglesia, no conocen la iglesia, cultura de iglesias. No solo yo, muchos jóvenes evangelizaban a los jóvenes. Por eso ellos visitaban las iglesias. Ellos todavía no conocieron cuál es la cultura de la iglesia. Ellos no conocieron algunas palabras que usaban en las iglesias. Pero algunos adultos mayores como diáconos ancianos no pueden entender los hechos que una joven nuevos de las iglesias. Ellos emprendieron. Yo no quiero criticar a los ancianos, es verdad. Esos mayores tienen un deber de enseñar lo que necesitan ellos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo enseñar? O antes de enseñar, ellos deberían tratar de entender por qué ellos hacen estas cosas. Eso es muy importante. Antes de decir como, ¿por qué no hace estos? ¿Por qué hace como estos? Nosotros debemos preguntar, ¿por qué él o ella hace estas cosas? ¿Por qué no lo haces? ¿Cuál es la razón? Eso es muy importante. Yo puedo comer cualquier carne porque Dios es el único verdadero Dios. Es solo una carne nada más. Antes de criticar porque usted no come la carne, usted tiene una fe débil, todavía no tan muy grande. Aunque Jesús murió en la cruz, nosotros podemos ser salvos por la sangre de Jesucristo, la gracia de Dios, porque usted guarda esta ley de Moisés como una ley vieja. Antes de criticar esas cosas, nosotros debemos pensar, ¿por qué él hace estas cosas? A veces nuestras
buena intención podría ser una piedra tropiezo a unos nuevos cristianos. No solo unos nuevos cristianos, otros hermanos. Versículos 14. Yo sé, confío en el Señor Jesús y nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa en algo es inmundo para él, lo sé. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristados, ya no andes conforme amor, no hagas que por la comida tuya es pierda aquel por quien Cristo murió. Nosotros tratamos de entender o amar o andar con amor. Unas parejas se casan recientemente. Aunque ellos aman, un hombre dice, yo quiero amar a usted hasta la muerte. Pero creo que ustedes ya saben. Después, primer día o después de la ceremonia de matrimonio, empezó a pelear o no pelear, sucede algún conflicto. ¿Por qué usted come estas cosas? ¿Por qué usted duerme como estas maneras? ¿Por qué usted pone estas cosas por estas formas? ¿Por qué usted usa pasta de dientes desde abajo o porque en medio? Porque ellos aman mucho, pero ellos crecen en diferente cultura familiar. Es este tiempo de entender su trasfondo familiar. ¿Cómo son las iglesias? Nosotros normalmente nos vemos solo una vez a la semana. El grupo de misioneros, ellos vienen, todos miembros de ese grupo son la misma iglesia. Por eso ellos hace muchos años haciendo el culto juntos. Pero ellos confesaron a mí o compartieron, gracias a Dios, porque ellos tenían un tiempo de conocer más a su hermano, hermana en este viaje misionero. ¿Por qué? Aunque ellos han hecho culto hace muchos años, pero no ha tenido ninguna chance de hablar, conversar más personalmente. Pero después de la evangelización, ellos regresan a su casa como a las 6, a las 7 de la noche. ¿Qué hace desde la noche en la misma casa? El mismo techo. Ellos hablan. Su historia de niños, su historia de jóvenes. Ellos preguntan cómo crece Jesús, porque usted se inmigra a Estados Unidos. Tenía un tiempo de conocer más unos y otros. Mira, realmente nosotros no conocemos mucho sobre la historia de nuestro hermano de las iglesias. Pero antes de conocer la historia de ellos, primeramente nosotros a veces criticamos primeramente, porque ellos no hacen lo que yo hago. Es muy importante.
hagamos con amor. No sea piedra de tropiezo a nuestros hermanos. Sea una piedra de paso. Nosotros debemos ser una piedra de paso para que unos hermanos de nuestra iglesia pasen sobre nosotros a Dios. Aunque es poco diferentes. Ellos tienen diferentes experiencias de la fe, convicción de fe, alguna preferencia de fe, pero nosotros tratamos de entender con amor de Dios, porque Jesús murió por él, como por mí. Yo quiero comparar estas preguntas para ayudarles cómo amar a nuestros hermanos. No conviertes unas preferencias suyas en la doctrina. Pregúntate, ¿esto realmente lo enseña la Biblia? No juzgues de inmediato antes de pensar, ¿este hermano está mal? Pregunta, ¿cuál es su convicción? ¿Por qué piensa así? No desprecies al hermano que sabe menos. El conocimiento sin amor produce orgullo. Úsalo para servir, no para humillarles a sus hermanos. No obligues a nadie a violar su conciencia. Si su conciencia no puede hacerlo delante de Dios, respétala. Prepara opiniones. Si hay diferentes convicciones sobre la comida, el amor dice, yo puedo comer esto, pero voy a preparar algo que mi hermano también pueda comer. Para los latinos o los europeos, se considera como una vino, cervezas, como una bebida de la mesa. Pero para coreanos no, es el licor. Me explico. Me dio shock. Un día había una actividad de nuestras iglesias, pero compartió algún vino en las iglesias. Yo puedo entender, algunos piensan no tan muy, es solo una bebida de mesa. Nosotros hacemos alguna fiesta, alguna cena de un poco más elegante. Siempre nosotros comemos la carne, lleva el vino. Acompañando el vino no es problema. Eso es cultural de aquí. Y también, antes yo pastoreaba una iglesia coreana en Colombia. Algunos miembros llevaban algún vino en la mesa. Comieron conmigo, pastor, por favor, prueba este vino, es muy bueno. Es diácono de mis iglesias. Aquí también yo invito a un pareja de la iglesia en mi casa. Ellos visitaban llevando un vino bueno al pastor. Soy pastor, por eso. Yo no quiero criticar a estas cosas. Diferentes culturas, trasfondos. Por eso, antes de, ¿cómo usted puede regalar a mí vino? Usted menosprecia yo como una pastor malo. No. Ellos me regalaban con respeto. Pero ellos no conocían la cultura coreana. Antes de criticar a nuestros hermanos, antes de corregir, cambiar el conflicto, una preferencia de los hermanos en las iglesias,
nosotros tratamos de cómo entender ellos con el amor de Dios. Por eso, segundo, es los demás segundos. Últimamente, por eso, como nosotros hacemos en la iglesia, nosotros no tenemos ninguna libertad de hacer, practicar mi preferencia, mi convicción en las iglesias. Sí puede hacer. Aproveche la libertad que Dios regala a usted en las iglesias. Pero no se olvide cuál es el papel de nuestras iglesias, de nosotros en las iglesias. Yo quiero que nosotros leamos 17, 18, 19, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que es esto sirve a Cristo, agrada a Dios, es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, la mutua edificación. Nosotros podemos aprovechar nuestra libertad. Nosotros podemos escuchar una canción cristiana que le gusta. Alabanzas, himnos clásicos, una alabanza como tipo de reggaetón. Personalmente, está bien. En su casa. Tal vez, como un consejo de Pablo a Timoteo, uno puede tomar un vino en su casa por su salud. Pero, por favor, si puede ayudar a nuestros hermanos, ser a nuestros hermanos, nosotros a veces deberíamos abstenernos nuestra libertad. ¿Qué es más importante? Mantener la paz y hacer un edificio, edificar unos hermanos en la fe de Jesucristo. El reino de Dios no está comida ni bebida. ¿Qué significa la iglesia? No es comida ni bebida, ni unas preferencias, convicciones, unos gustos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mantén la paz, aprovecha el amor de Dios, el gozo en la unidad. Por amor de Dios, es más importante en la iglesia. ¿Cómo Dios nos llamó? Versículo 18, porque el que en este sirve a Cristo, agrada a Dios, es aprobado por los hombres. Yo quiero presentar esta oración a usted. Me encanta, ya. Hay unas frases que me gustan aquí, como una pura vida. Ya, porque yo he vivido una vida muy estricta, por eso, pura vida. Pero el segundo, a mí me gusta esta frase, por favor, pase. ¿Cómo puedo servirle? Creo que también usted ha escuchado mucho esta frase cuando visita algún Walmart, algún supermercado, algún restaurante en las calles. Uno dice, ¿cómo puedo servirle? ¿O en qué le puede servir? En Walmart, ya, empleados de Walmart ponían una chaqueta de ¿cómo puede servirle? Esta frase debería ser nuestras frases. Ante Dios, Señor, ¿cómo yo puedo servirle a Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? Al mismo tiempo,
Nosotros podemos decir a nuestros hermanos en las iglesias, ¿cómo yo puedo servirle a hermanos en Dios? Nuestra iglesia debería ser mantener la unidad. Porque Jesús, como la iglesia, por su sangre, ¿qué significa? Cada uno de nosotros que se sienta en esta banca, el techo de esas iglesias, son redimidos por la sangre de Jesucristo. Por eso, Dios quiere que nosotros usemos estas frases. Señor, ¿cómo yo puedo servir a Dios? Porque para Señor, para glorificar al Señor. También nosotros debemos usar esta frase, Señor, ¿cómo yo puedo servir a nuestros hermanos que tienen diferentes preferencias a mía o diferentes trasfondos de historia de la familia o diferentes culturas, diferentes nacionales? Señor, ¿cómo yo puedo servirles, hermanos, hermanas, para glorificar a Dios? Por eso, por favor, haga estas preguntas como su frase favorita en Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, mi Padre Celestial, Señor, gracias. Señor, ayúdanos a confesar cómo, Señor, puede servirles a Dios, al Señor. Porque Dios es nuestro Señor, nuestro dueño. Señor, además, Señor, ayúdanos a usar esta frase para amar a nuestros hermanos en la fe. Señor, ayúdanos a reconocer la diferencia que tiene cada miembro de las iglesias. Pero, Señor, el amor de Dios es más grande que la diferencia que tenemos nosotros. Por eso nosotros queremos mostrar su amor, su gozo, su paz, su justicia a nuestros hermanos para edificar nuestra iglesia con gozo y paz. Señor, úsanos como su instrumento de la unidad de las iglesias. Señor, cambia nuestras preguntas, cambia nuestros pensamientos, porque usted no lo hace lo que yo hago. Señor, ¿cómo yo puedo servirles a ustedes? Ayúdanos a entender a nuestros hermanos. En nombre de Jesucristo. Señor, gracias, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.